Santo Dios, eterno Padre, muchas gracias porque nos permites una vez más estar aquí, mi Dios, estudiando tu palabra, meditando un ratito en ella para ver el comportamiento que ha tenido el ser humano con tantos y tantos ejemplos de misericordia que tú has tenido. Señor, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a poder vivir acorde a las normas que tú tienes establecidas, pero también, Señor, ayúdanos a estar intercediendo unos por otros. Queremos suplicarte, Señor, por todas aquellas personas, los doctores, las doctoras, los enfermeros, las enfermeras, las personas de trabajo social, aún los vigilantes en las puertas en los hospitales. Por todos ellos, Señor, te rogamos para que tú los bendigas, los fortalezcas, que no haya ya más contagiados, Señor. Tú eres el único, amado Padre, que puede detener este contagio. Nadie más, mi Dios, solo tú. Y tú lo vas a detener cuando tú así lo creas conveniente, Señor. Ayúdanos a nosotros a seguir firmes en tu hermosa palabra. Ayúdanos a seguir firmes, Señor, acatando las normas de seguridad que han marcado nuestras autoridades. Nos gusten o no, nuestra responsabilidad es atender a lo que las autoridades nos piden. En esta tarde, Señor, también queremos suplicarte por nuestro hermano Óscar Pérez, que tú permitas, mi Dios, que él pueda seguir mejorando, que él pueda estar bien. Señor, gracias por esa pequeña mejoría que ayer tuvo, que así sea, Señor, que no haya un retroceso. Al igual, Señor, te rogamos por mi hermano Daniel, que el día de mañana tiene la consulta con el médico. Abre las puertas, amado Padre, para que le puedan dar su pase al cardiólogo y él pueda seguir siendo atendido ya por el especialista, para que en un futuro no muy lejano, mi Dios, él pueda regresar a todas sus actividades. Señor, te rogamos por aquellos que han de ver estas transmisiones o que las han estado siguiendo ya de tiempo. Permite, amado Padre, que puedan ellos voltear a verte a ti con claridad, que puedan clamar, mi Señor, por el perdón de sus pecados. No hay cosa más urgente sino el que las personas vengan al conocimiento de Cristo. Señor, toca sus corazones, lleva tu palabra hasta donde tú quieres, Señor, que la escuche quien tú quieras que la escuche, Padre mío, para que haya paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos, mi Dios, gracias por esta tarde y, Señor, bendice a todos mis hermanos que se conectan, provéles en este tiempo de pandemia para que ninguno tenga necesidad del alimento del día. Bendícelos, Padre, bendice a mi familia, a mi esposita, a mi hija. Síguenos fortaleciendo y ayudando, Señor, para poder seguir trabajando para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo delante de ti, amado Padre. Amén. Gracias, hermanos. Lucy, ¿cómo estás, Lucy? Buenas tardes. Bueno, pues recuerda que ayer vimos el segundo punto, que fue muy rápido, un viaje demasiado rápido. El segundo punto, que fue el sacerdocio intercediendo por parte del hombre. Este sacerdocio, ¿se acuerda? Lo empezamos a ver el día de ayer, lo terminamos y comenzamos a ver el punto número 3, en donde aprendíamos también esta parte de, déjeme ver dónde quedó, aquí está, el sacrificio, expiación por el hombre, por el pecado del hombre. Y lo comenzamos a ver, no lo terminamos, pero si Dios lo permite, hoy sí vamos a concluir este punto número 3. Y el día de mañana, si Dios lo permite, empezamos a ver las promesas desde todos los profetas. Lo vamos a ver rapidísimo, hermanos, pero ahí nos vamos a ir deteniendo, no sé, un par de semanas a lo mejor, para seguir avanzando. Así que hoy continuamos con el punto número 3 de nuestra exposición, que es los sacrificios, expiación por el pecado del hombre, la expiación. Así que
Hola, Lalo Quintana, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Cómo está tu esposita? ¿Cómo sigue los niños, esos güeritos? ¿Cómo están? Leo Mata, salúdame a tus bebés, Leo, a esas pequeñititas, esas nenas que tienes ahí en casa. Salúdamelas, por favor, mi hermano. Bueno, pues, el día de la expiación, el día de la expiación. Aún observando el día de hoy como el día festivo judío, lo que conocemos como el Yom Kippur, este es claramente la manifestación más gráfica del sacrificio por expiación. Dios mandó que este ritual fuera efectuado una vez al año por el sumo sacerdote de parte de la nación de Israel. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Vamos a ver Levítico, capítulo 16, versículos del 11 al 14. Vamos a ver esta parte. Sí, Leo, me queda claro, son todas unas bebés. Dice Levítico capítulo 16, versículos del 11 en adelante, dice: Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo, y tomará un incensario lleno de brasas de fuego sobre el altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube de incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Versículo 14. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con el dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces la sangre. ¿Cómo está, tía Lulú? ¿Cómo está? Entonces vemos que primero, antes que cualquier cosa, hay una purificación del sumo sacerdote, la purificación del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, como lo estamos viendo en nuestro texto, debía ofrecer primero un sacrificio para limpiarse a sí mismo antes de entrar, para que pudiera interceder por el pueblo de Israel. Antes de entrar e interceder, tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, por sus propios pecados, primerito, ¿cierto? Esta es la primera mención de sangre que es rociada en el propiciatorio. En el propiciatorio, ¿se dio cuenta cuando lo leímos? En el versículo 14, tomarás además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lugar oriental del propiciatorio. Ahí la tenía que estar regando o rociando, ¿cierto? Ahora note, esto, ahorita vamos a ir a ver un ejemplo perfecto de esto en el Nuevo Testamento, pero quiero acabar primero con esto que estamos viendo en nuestro texto. Ahora note lo que dice el versículo 15 y 16. 15 y 16 dice: Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel, y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Entonces aquí ya ha mencionado algo muy importante, ¿cierto? Muy importante, que tiene que hacer el sumo sacerdote. Dice que hará expiación, por como lo dijo en el versículo 15. Después degollará el macho cabrío de expiación por el pecado,
y llevará la sangre detrás del velo adentro. Después de la expiación de su propio pecado, hacerse limpio, tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo, la expiación del pecado. El sumo sacerdote mataría el segundo macho cabrío y traería su sangre dentro del lugar santísimo. Solo un día específico, no todos los días, un día específico. Y solo con la sangre, no podía entrar él a alguna otra cosa, jamás. Se le permitiría al sumo sacerdote entrar al cuarto sagrado. Ahora déjeme le digo algo. Hará pues expiación por el lugar santo. ¿Por qué tenía que hacer expiación por el lugar santo? El lugar santo necesitaba ser purificado de la impureza que resultaba por la presencia de los israelitas pecadores. El lugar santo, es decir, el lugar santísimo, que era el cuarto del fondo del tabernáculo o la tienda de reunión. Probablemente se refería al resto de la tienda, llamado lugar santo en otros versículos, donde se guardaban el candelabro de oro, la mesa del pan de la presencia y el altar del incienso. Todo esto también tenía que ser purificado del pecado, tal como el lugar santísimo. Qué importante, entonces, tenía que ser purificado todo, porque la misma presencia de los israelitas pecadores contaminaban el lugar. Qué interesante, ¿verdad? Hoy, hace un ratito, bueno, no hace un rato, ya hace un rato que estábamos desayunando, Fer, mi hija, me estaba enseñando un dibujo de una caricatura que salió hace años de los supersónicos, y cómo los supersónicos tenían todo virtual, ¿se acuerdan? Los niños usaban cascos, caretas, las reuniones eran virtuales, así como lo que estamos teniendo hoy, para no contaminarse, ¿se acuerdan? Todo. Hoy en día tenemos que purificarnos. Hoy ya venden hasta charolas para limpiar los zapatos, que son los famosos tapetes sanitizantes. Se ponen afuera de la casa, las personas que van a entrar llegan, pisan la almohadilla, se tallan los zapatos y pueden entrar a la casa. Sanitizados con gel y para que no se contamine. Esto es por un virus. Para que no contaminaran el lugar santísimo, tenía que ser purificado con sangre. Recuerde, la sangre de la expiación que cubría el pecado del pueblo. ¿Se acuerda de eso? Entonces, hay la expiación, que es esta de la que estamos hablando. Hay otro término que es la justificación. La justificación es lo que Cristo hace por nosotros. Nos justifica delante del Padre. ¿Ok? Entonces vamos a ver Levítico 16:2. Regresamos ahí tantito. Dice: el Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. Dijo el Señor a Moisés: di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ve cómo le está diciendo: no lo vayas a hacer cuando tú quieras. Es un día específico cuando Dios lo ha determinado. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, por favor. Al libro o la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 2. ¿Ya lo tiene? Note. Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior,
en la cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo, conforme a lo que yo le estaba diciendo, de que en algunas partes el lugar santísimo también es llamado el lugar santo. Entonces, qué importante es que nosotros demos una pasadita. Quiero que vayamos a la primera carta de Juan, por favor. La primera carta de Juan. Ahí el apóstol Juan usa un término muy importante, muy interesante acerca de lo que hace Cristo, el Cordero de Dios, el Cordero Pascual. Note, capítulo 2, versículos 1 y 2 de la primera carta de Juan. Hablando de estos términos que yo le he mencionado, hay otro término que es propiciación. Note, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Escuche, Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Bueno, entonces, esta palabrita propiciación, la que estamos viendo es expiación, y la otra que es justificación. ¿Se acuerda que ya se las mencioné? La propiciación mencionada aquí en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 2, es que Cristo es el único que pudo haber satisfecho las demandas de la santa ira de Dios. Él es el único que pudo haber satisfecho a Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él es perfecto, sin mancha, sin pecado. Él no tuvo que ofrecer primero sacrificios para limpiarse a sí mismo. Él siendo perfecto, Él no tuvo que primero hacer un sacrificio por Él y luego tener que entrar porque ya estaba manchado el lugar santísimo, ofrecer otro sacrificio. No. Él es perfecto. Perfecto. ¿Usted se dio cuenta? Ahora note lo que dice el versículo 15 del mismo Levítico. Después de degollar al macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio delante del propiciatorio, y la esparcirá sobre el propiciatorio, dice el versículo 15. El sumo sacerdote iba a esparcir la sangre del propiciatorio. La tapa de oro del arca, situada directamente entre los mandamientos de Dios que habían sido quebrantados, y la presencia santa de Dios entre el querubín, fue el propiciatorio cubierto de sangre en el que Israel halló el perdón de Dios, la muerte de un inocente por un culpable. ¿Ya vio? El Dios de la Biblia es un Dios salvador. A diferencia de los dioses paganos de las naciones, los sacrificios no eran ofrecidos para apaciguarlo, sino para apropiarse de su misericordia. Y aquí no es así. Esto que estamos viendo que Dios hace es un acto de misericordia. ¿Sí? Es un acto de misericordia. ¿Ok? ¿Qué es la misericordia? Es el acto de Dios benevolente sobre el hombre pecador. Hay un canto que dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Bueno, es una cita de Lamentaciones, capítulo 3. Por la misericordia de Dios. Es el favor de Dios, el buen favor de Dios sobre el hombre pecador. Esa es misericordia. Cuando nosotros comprendemos las misericordias de Dios, no nos queda otra, porque lo entendemos, y por amor a Dios obedecemos.
Esas son las misericordias de Dios. Por la misericordia de Dios, como ya lo mencioné, no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios, dio a su Hijo, que también se manifiesta en gracia. Por la misericordia de Dios, nos llegó el Evangelio. Por la misericordia de Dios, Dios nos dejó su hermosa palabra. ¿Ya vio que es todas las misericordias? Por eso el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, que por las misericordias de Dios, y usa un plural, y estas misericordias las ha explicado el apóstol Pablo en los 12 capítulos anteriores de la carta a los Romanos. Pero cuando las hemos entendido, vivimos para Dios de la mejor forma. Y entonces no nos conformamos a este mundo. Vamos allá, por favor. Romanos capítulo 12. Ahorita regresamos a Levítico. Note. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué yo debo de presentarme así a Dios? Porque yo he entendido las misericordias de Dios, ¿cierto? Ahora déjeme, le voy a dar la definición estricta del diccionario teológico acerca de misericordia. Ponga mucha atención. Misericordia: aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia. Entonces, ¿qué es la misericordia? Es el acto compasivo de amor ante el ser que está en desgracia. Ahora, ¿por qué estos ejemplos que estoy dando son ejemplos de misericordia? Porque al ser los israelitas pecadores, aquí hay algo muy importante. Al ser pecadores y ser Dios un Dios o el Dios justo, ¿qué era lo justo que merecían estos israelitas? Platíqueme usted, ¿qué era lo justo por ser desobedientes, por ser pecadores, por ser rebeldes, por ser como eran? ¿Qué era lo justo que tenían que recibir de parte de Dios? ¿Qué era lo justo? ¿Qué era lo justo? ¿Qué era lo justo que recibieran? Dios es un Dios justo. Y si apelamos a la justicia divina, aguas. Aguas. Yo le digo que tenga aguas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque la justicia divina le va a dar a cada quien lo que cada quien merece. Gracias, Dani. Gracias, mi hermano. Merecían la muerte. Dios no está obligado a salvar a nadie, ni a los israelitas, sino por misericordia. Es un acto de amor. Ya como que ya va quedando más claro, ¿cierto? Cito otra vez la definición del diccionario. Ponga atención. Misericordia: aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia, o que por su condición espiritual no merece ningún favor. La misericordia y la gracia son actitudes y disposiciones muy semejantes en Dios. Mientras que la primera trata al hombre como un ser miserable, la segunda lo toma como un ser culpable. La misericordia y la gracia. ¿Ok? En la Biblia se destaca la misericordia de Dios como una disposición suya de Él, que beneficia al hombre pecador. Eso es misericordia y acompañado con gracia. No las puedo separar. ¿Ya me explicó? Digo, ¿ya me entendió? ¿Ya me expliqué más bien? ¿Ya vio cómo es esto diferente?
Es un acto de misericordia. Dios dándole la oportunidad a los hebreos de arrepentimiento, de que vuelvan a Él. Dios los sigue amando. Ahora, vamos a trasladarlo hasta acá. Recuerde, estamos como en un avión volando así por encima, viendo nomás algunas cosas importantes. Todo es importante, pero en base a nuestro estudio, esta parte. Pero vamos a hacer un regreso en nuestro tiempo. Llegamos aquí. ¿Cómo se ha comportado usted? Usted ya es salvo. Usted ya entiende la misericordia. Usted ya entiende la gracia. Pero quizá haya alguien que nos esté viendo que no es salvo. Imagínese usted, si usted muriera hoy, imagínese, si Dios es un Dios justo, ¿qué le tocaría a usted? Más aún, no solo es un Dios justo, es grande en misericordia, que previo a que usted naciera, Dios diseñó un plan perfecto de salvación para el ser humano, trayendo redención, expiación, justificación a través de su Hijo Jesucristo, clavándolo en la cruz del Calvario, gracias a la posición en desgracia que todo ser humano tiene delante de Dios. La condición de desgracia es espiritual. No podemos salvarnos a nosotros mismos por medio de ningún ritual. Esto que estamos estudiando hoy es solamente sombra de lo que había de venir posteriormente. Dios les está ilustrando lo que había de pasar con su Hijo Jesucristo. Esto es lo que el apóstol Pablo está escribiendo en el texto que yo les citaba. Pero vamos a ver unos textos más. Génesis 32:10. Nos regresamos tantito. Génesis 32:10. Dice, escuche qué es lo que está diciendo aquí. Jacob está hablando, escuche. Indigno soy de toda misericordia y de toda fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Obviamente Jacob reconociendo, ¿se acuerda que salió huyendo con su hermano? Porque le había robado la primogenitura. ¿Se acuerda? Y luego regresa y le tiene miedo y no lo quiere. Pero Esaú dice, hermano, por favor, hermano, pues si te amo, eres mi hermano. ¿Se acuerda? Por eso Jacob dice esto. Soy indigno de que muestres tanto amor. ¿Por qué? Porque soy culpable. Él se había reconocido culpable, por eso tenía miedo. Las personas, ¿por qué no vienen a Dios? Porque se saben culpables. Qué interesante, ¿verdad? Vamos, Esdras, capítulo 3, versículo 10. Esdras 3:10 dice, escuche, cuando los habitantes terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel, porque tenían la misericordia de parte de Dios de volver a construir. Escuche, versículo 11. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel, y sobre todo el pueblo, y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Ellos tenían una vez más el favor de Dios para reconstruir el templo después de regresar del cautiverio. Tenían el favor de Dios. Salmo 57:10.
para hablar de las misericordias, mis amados hermanos, y que nos quede claro, y por si hay alguien, insisto, si hay alguien que aún no está familiarizado con el texto y no sabe muy bien qué es lo que estamos diciendo, por eso me detengo para explicar. Salmo 57:10, porque grande hasta los cielos es tu misericordia, y hasta el firmamento tu verdad. ¡Wow! ¿Cierto? Ahora, ¿qué dijimos? ¿Cuál era el concepto textual, definición teológica de misericordia? Es el aspecto compasivo del amor de Dios hacia el ser que está en desgracia. Téngalo en mente, por favor. Quiero llevarlo a un texto más del Nuevo Testamento para ver ahora por qué nosotros somos salvos. Por la misericordia de Dios. Un texto que cito mucho porque me encanta. Hasta usted va a decir, ay, otra vez, Fer. Sí, otra vez, no importa. El Evangelio de Juan es el ejemplo más claro de amor, de misericordia. Evangelio de Juan, capítulo 3. Claro, Liz, por supuesto, Liz, que sí. Estamos vivos gracias a que las misericordias son nuevas cada día. Amén, Liz, por supuesto que sí. ¿Qué es el amor? Es el aspecto, es el amor de Dios que va a ayudar al ser que está en desgracia. Quien está en desgracia somos nosotros por nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, la misericordia de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 16 en adelante. Qué hermoso texto, de verdad. Mire, voy a leer desde el versículo 14. Sí, desde el versículo 14. Mire. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Hay una necesidad para salvación nuestra, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya vio? Para que todo aquel que en él cree. Y cuando dice el texto, dice que Dios dio a su Hijo unigénito, literalmente el texto griego dice que lo ofreció en pago por nosotros. Ese es un acto de misericordia. En desgracia, porque yo no puedo salvarme a mí mismo. Yo necesitaba, había una necesidad de que alguien tomara mi lugar en la cruz del Calvario, y este fue Cristo. Por eso quise leer desde el versículo 14, porque hay una necesidad. ¿Ya vio? Escuche, ahí va la explicación del amor que vimos en el versículo 16. Versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio o a través de él. El único medio por el cual una persona puede venir a Dios es por Cristo. Nadie más ha muerto en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. A nadie más dio Dios por amor más que a su Hijo. ¿Ya vio qué es la misericordia de Dios? Note el versículo 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y cuando las personas no creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios, pasa lo del versículo 19. Y este es el juicio. Lo despreciaste, ahora estás en juicio. Ya estabas en juicio, pero ahora ya te cayó. Escuche. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Hay una evidencia y la gente no quiere venir a Dios para que no se descubra su pecado. ¿Cierto? Perdóneme, ya me iba yo a regresar a nuestro texto, pero no. Tenemos que citar un par de textos más. Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, escuche, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún o a pesar, el texto griego es mucho más enfático, más fuerte, más claro. Pero aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, a pesar de estar muertos en nuestros delitos, a pesar de ser pecadores y hundido en el fango del estiércol del pecado, a pesar de estar ahí, nos dio vida juntamente con Cristo. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. La gente tiene que saber del amor de Dios, sí, pero tiene que entender qué es el amor de Dios. Y tiene que saber que si no creen en su Hijo Jesucristo, están condenados por la eternidad en el infierno. Lo tienen que saber con claridad. Versículo 6 de Efesios dice, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, estábamos incapacitados, muertos espiritualmente. Dios por su misericordia nos amó, nos salvó, nos perdonó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la gracia y la misericordia que Dios tuvo por nosotros. Es la misma oportunidad que Dios le está dando a usted de que se arrepienta. El día de salvación es hoy. Nadie sabe el día ni la hora en la que va a entregar cuentas al Creador. Y es mejor ponernos a cuentas en vida y decirle a Dios, perdóname Dios, que querer resolver algo cuando ya está muerto alguien, eso es literalmente imposible, porque Dios ya dio la oportunidad estando en vida, no muerto. ¿Por qué no muerto? Porque hay una simple y sencilla razón. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Y obviamente, hermano, la misericordia, siendo Dios misericordioso, la misericordia es más agradable a Dios que cualquier acto de sacrificio que usted pueda hacer. Es mejor actuar por misericordia. Oye, ¿me prestas? Por misericordia, por amor, no te presto, te doy. Oye, ¿me ayudas? Por misericordia te ayudo. Oye, cuán benévolo ha sido Dios con nosotros. Mucho, ¿verdad? Así hay que hacerlo con el prójimo, hermano, con el que está en desgracia. Eso es misericordia. ¿Ya vio? Mi hermano. Ahora vamos con el último punto.
regresamos. Usted pensó, ya se quedó aquí. No, regresamos a nuestro texto, hay que regresar. Levítico 16, pero ahora versículos 20 y 22. Ya con esto voy a terminar este capítulo de ejemplos de misericordia de parte de Dios. Versículos que dije, 20 al 22 dice: cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará al macho cabrío vivo. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria, y el hombre soltará al macho cabrío en el desierto. ¿Qué significa esto? Que Dios te perdona y no se vuelve a acordar de tus pecados. Los aventó a un lugar solitario. ¿Quién se acuerda ya de qué? Esa es la ilustración. Este tercer aspecto del día de expiación es otro hermoso ejemplo que ilustra el importante concepto bíblico de la sustitución. Los sacrificios repetidos siempre estaban recordando a Israel de su pecado. La pesada carga de culpa de su pecado solo se podía igualar al gozo exuberante que debieron experimentar al llevar al macho cabrío, alejándolo de los pecados de ellos. Lejos allá. Dios no se acuerda de ellos. Eso es lo que representaba. Dice el Salmo 103, no lo busque. Salmo 103, versículos 11 y 12. Porque con la altura de los cielos sobre la tierra, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando estaba lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ese es el sentido de este macho que cubría todo esto. ¿Cierto? A manera de conclusión. Solo un Dios infinitamente sabio podía diseñar tres expresiones de misericordia: el tabernáculo, el sacerdocio y los sacrificios. Estos ejemplos dinámicos eran absolutamente necesarios para el bienestar de Israel, aunque la sombra de los bienes venideros, como dice Hebreos 10:1, la necesidad de la expiación no estaba limitada a Israel, porque el pecado había pasado a todos los hombres. Estas tres expresiones de misericordia apuntaron a un futuro y redención más perfectos disponibles para todos, como ya lo expliqué, como ya lo acabo de explicar hace un momento. Así que estos son los actos de misericordia de parte de Dios, y esto no está limitado para cierto grupo de personas. No. Esto es para todo aquel que tiene la necesidad de que sus pecados sean perdonados. Aquí no está hablando de una posición social. No está hablando de nada de eso. Aquí está hablando de todo aquel que diga: yo soy pecador y necesito el perdón de mis pecados. Aquí está la provisión de Dios, con mucha claridad, ¿cierto? Espero en Dios esto se esté siendo para usted de mucha edificación. Cuídese mucho, cuídese mucho. Si usted es un visitante esporádico, le pido que se ponga a cuentas con Dios, que confiese sus pecados. Si usted está con nosotros aquí regularmente, lávese las manos. Lávese las manos. No salga de casa. Cuídese mucho. Estamos trabajando desde casa porque no podemos estar fuera, para evitar más contagios. Estamos hasta el tope de contagios. No entiendo yo muchas cosas y no me voy a meter en eso, pero las cifras son muy grandes y hay que tener cuidado de los contagios. Déjeme orar.
Déjenme orar. Y después de eso voy saludando a los que se conectaron después. ¿Les parece? Acompáñenme a orar, por favor. Bendito Dios del cielo, muchas gracias, Señor, por permitirnos meditar en tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque nos ayuda y nos muestra con claridad qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que estar haciendo. Amado Padre, gracias por tu bondad, por tu amor. Seguimos rogándote mucho por nuestras autoridades, Padre mío, por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Que tú, mi Dios, le des mucha sabiduría para saber gobernar al país. Pero también, Señor, rogamos para que un siervo tuyo pueda llegar hasta donde él está y le pueda predicar el Evangelio con claridad. También, Señor, te rogamos por todo su gabinete, por todos aquellos que están tomando decisiones en la cuestión de salud de nuestro país. Dótalos de sabiduría, Señor. Y una vez más, Señor, rogamos porque tú detengas toda esta pandemia y nos concedas, bendito Padre, concédenos, te lo rogamos, que nos permitas volver a congregarnos en nuestro templo. Ya lo hemos entendido, Señor, y hemos aquilatado lo importante que es congregarnos. Ayúdanos, Señor. Sé que esto se levantará cuando tú digas, Señor, pero seguimos rogando por esto. Te pedimos mucho por nuestro hermano Oscar, que tú lo sigas bendiciendo y fortaleciendo, Padre. Por mi hermano Daniel, que mañana tiene su consulta, que le des gracia ante el médico y que lo puedan canalizar al especialista. Señor, y a todos nosotros, ayúdanos a seguir estudiando tu hermosa palabra. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.